Mis primeros recuerdos no son de juegos ni de abrazos, sino de un porche, una botella y un cigarro. Tenía apenas 3 años cuando mi madre, con la voz cargada por el alcohol, me miró y me dijo: ¿sabes? Las únicas personas a las que amo más que a ti son Dios y Jesús. Yo no entendía quiénes eran esos dos. Pasé días buscando a Dios y a Jesús debajo de la cama, en el patio, detrás de los arbustos, nunca los encontré. Y con apenas 3 años, entendí que en el corazón de mi madre siempre había alguien antes que yo. El tiempo pasó y el alcohol le ganó la batalla. A los 5 años me separaron de mi madre y nunca más volví a vivir con ella. Tampoco conocía a mi padre. Fue como si la vida hubiera decidido recordarme, desde temprano, lo que era la ausencia. Fui a vivir con un tío y su esposa. Mi tío bebía y ella tenía un carácter fuerte, explosivo. Había días buenos, pero la mayoría eran tensos. Yo crecía en medio de discusiones, siempre con la sensación de que no encajaba en ningún lado. Era una niña callada, insegura, que a menudo se preguntaba si realmente valía algo. En medio de todo ese caos, apareció un pequeño refugio en la iglesia bautista a la que iban mis tíos. Era una iglesia sencilla, con bancos de madera, paredes blancas y alfombra roja. Nada espectacular, pero para mí era un lugar seguro. Nadie me gritaba, nadie me hacía sentir como una carga. Recuerdo las clases de escuela dominical, me gustaban mucho, no porque entendiera todos los versículos, sino porque por primera vez alguien me miraba a los ojos y me decía: Dios te ama. Yo, que me sentía invisible en mi propia casa, recibía esas palabras como agua en el desierto. En esa iglesia comencé a escuchar sobre Jesús, sobre un Dios que nunca abandona, sobre un Padre que siempre está presente. Yo no sabía si podía creerlo del todo, pero me aferré a esa idea, como quien se agarra de una tabla, en medio de un mar embravecido. Así empezó mi camino, con heridas abiertas, con un corazón lleno de preguntas y con una niña que, en silencio, empezaba a buscar a ese Dios del que todos hablaban. A los 10 años tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Durante un servicio de domingo, el pastor hizo un llamado al altar. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza. No entendía todo lo que implicaba, pero algo dentro de mí me decía: ve. Caminé hacia el frente y dije que quería aceptar a Jesús. Poco después me bauticé. Yo, aquella niña solitaria y confundida, había encontrado una identidad nueva. Ahora era hija de Dios. Me aferré a esa verdad con todas mis fuerzas. Desde entonces, mi fe se convirtió en mi bandera. Llevaba mi Biblia a todas partes, incluso en el autobús escolar. Me encantaba usar camisetas con mensajes cristianos y collares con cruces. No me importaba si alguien me miraba raro. Para mí, era un honor mostrar que pertenecía a Jesús. Fue en esa etapa cuando conocí a Chris, un compañero de la secundaria. Nos hicimos amigos en la clase de informática. Tenía una sonrisa sincera y un entusiasmo contagioso. Un día, después de varias conversaciones, me dijo: deberías venir a mi iglesia, hay un grupo de jóvenes geniales. Mis ojos brillaron. En mi iglesia casi no había personas de mi edad, y la idea de compartir la fe con otros jóvenes me llenaba de ilusión. Imaginaba cantar, orar, reír y aprender juntos. Pero cuando le conté a mi tío, su actitud fue como un muro frío. Ya tienes una iglesia, invítalo a la nuestra. Sentí como si me arrebataran algo que apenas empezaba a nacer. No supe cómo decirle a Chris que no podía ir. Intentó invitarme un par de veces más, pero al final la distancia se impuso. Nuestra amistad quedó suspendida, como si la vida hubiera decidido que aún no era el momento. Pese a eso, yo seguía firme en mi fe. Cada día me aferraba más a la idea de que Dios tenía un plan para mí, que mi sufrimiento de infancia no había sido en vano. Con la Biblia abierta sobre mi escritorio, soñaba con un futuro diferente. Un futuro donde por fin me sentiría completa. Lo que no sabía era que pronto vendrían pruebas que pondrían todo eso en duda.
Al pasar los años, la emoción que sentía al ir a la iglesia empezó a apagarse. Lo que antes era entusiasmo y refugio comenzó a sentirse como rutina. Los mismos himnos, las mismas caras, las mismas palabras. Era como si todo se hubiera vuelto frío y distante. Dejé de ir con la misma regularidad. Al principio fueron domingos aislados, luego semanas completas. Cada vez se encontraba más excusas para no asistir. Mi abuela, preocupada, me decía con insistencia: no me gusta que dejes la iglesia, niña. No es bueno que te apartes. Yo la escuchaba, pero por dentro no encontraba fuerzas. Me sentía vacía. Mientras más me alejaba de la iglesia, más grande se hacía el ruido en mi mente. La soledad de la infancia se transformó en un peso mucho más oscuro, en ansiedad, tristeza profunda, pensamientos que me daban miedo. Había días en que sentía que no valía nada, que mi vida era un error. Intentaba llenar el vacío en otros lugares. Visitaba distintas iglesias, probé diferentes ambientes. Buscaba un espacio donde pudiera sentir nuevamente la presencia de Dios. Pero en todas partes chocaba contra lo mismo: rechazo, indiferencia, falta de pertenencia. Me sentía invisible, como si mi vida no importara. El contraste era doloroso. Había pasado de ser la niña que con orgullo mostraba su fe a convertirme en alguien que ya no sabía quién era. Me preguntaba: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no te siento como antes? ¿Será que me has abandonado también? Poco a poco, la oscuridad comenzó a ganar terreno. El vacío interior era tan fuerte que, aunque sonriera por fuera, por dentro estaba rota. Lo que no imaginaba era que estaba a punto de tocar fondo, y en ese fondo, algo inesperado ocurriría. La tensión en casa iba en aumento. Las discusiones eran cada vez más intensas, y yo me sentía atrapada en un lugar donde no había paz. Una noche, después de un conflicto especialmente duro, me encerré en mi habitación. Cerré la puerta y me quedé en silencio, con la respiración pesada, como si todo mi mundo estuviera derrumbándose. La Biblia estaba sobre mi escritorio, cerrada, cubierta de polvo. La miré, pero no tuve fuerzas de abrirla. Solo pensé: ¿de qué sirve? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? El peso de la soledad me oprimía el pecho. Las lágrimas no paraban de caer. Por primera vez me asaltó un pensamiento que me dio miedo. ¿Y si me rindo? ¿Y si simplemente dejo de luchar? Fue en ese instante, en medio del vacío más profundo, cuando algo sucedió. No escuché una voz audible, no vi ninguna visión. Fue diferente. Fue como un calor suave que llenó mi corazón, como un abrazo invisible que me envolvió. En medio de mi llanto, sentí una paz inexplicable, algo que no venía de mí. Era como si Dios mismo hubiera bajado a esa habitación a recordarme: no estás sola, nunca lo has estado. Aunque todos te hayan fallado, yo sigo aquí. Mi cuerpo cayó de rodillas. Mis lágrimas se transformaron en un desahogo distinto. Ya no lloraba por dolor, sino por alivio. Allí entendí lo que significaba rendirse de verdad. No era seguir reglas, ni aparentar religiosidad, ni cumplir con un deber. Era entregar mi corazón destrozado y permitir que Jesús lo restaurara. En ese cuarto oscuro, sin testigos, tuve mi verdadero encuentro con Dios, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí amada, aceptada, completa. Después de aquella noche, mi vida no cambió de un día para otro, pero sí dio un giro definitivo. La tristeza no desapareció mágicamente. Las luchas internas seguían allí, pero ya no estaba sola. Ahora tenía la certeza de que Dios caminaba conmigo. Comencé a buscarlo con más sinceridad, no como un ritual vacío, sino como alguien que había encontrado un refugio real. Poco a poco, experimenté paz en medio de la tormenta, fuerzas donde antes había cansancio, esperanza donde solo había oscuridad.
Pasaron los años, y mientras yo aprendía a confiar en Dios en cada una de las etapas de mi vida, el tiempo seguía su curso. Nunca olvidé a Chris, aquel amigo que me había invitado a su iglesia en la secundaria. Su recuerdo quedaba como una puerta que nunca se abrió, una amistad que no prosperó. Hasta que, un día, la vida me sorprendió. Estaba en un congreso cristiano, rodeada de gente alabando a Dios, cuando de pronto lo vi. Era él, Chris. Al principio no lo reconocí del todo, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse, y fue como reencontrar un pedazo perdido de mi historia. Hablamos durante horas. Me contó que también había pasado por procesos difíciles, que su fe había sido probada, que también sintió muchas veces que Dios lo había dejado solo. Nos reímos recordando aquella invitación que nunca se concretó, y lloramos al ver cómo, después de tantos años, Dios había decidido reunirnos en el momento perfecto. Ese día entendí algo con más claridad que nunca. Nada en mi vida había sido casualidad. Ni la infancia difícil, ni la soledad, ni las lágrimas, ni la amistad que se quedó en pausa por años. Todo tenía un propósito. Hoy, al mirar atrás, veo que Dios estuvo siempre en cada detalle, incluso en los más dolorosos, y ahora lo sé con certeza. Los tiempos de Dios son perfectos.